Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos minutos de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Cristo ha resucitado. En esta primera semana de Pascua, en el Evangelio de cada día, vamos viendo cómo Jesús se aparece a unos y a otros después de la resurrección. Y cómo pasan del pesimismo, de la tristeza, a una alegría enorme. Después de la muerte de Jesús, el ambiente entre los apóstoles y los discípulos es de derrota, pesimismo, tristeza, desánimo. Es un ambiente horrible. Todas las promesas de salvación, libertad, triunfo, se han ido a pique. En el Evangelio de hoy son dos discípulos que, contagiados por el desánimo, se vuelven a su pueblo, se vuelven a la aldea, porque ya no hay nada que hacer. Ese pueblo se llamaba Emaús y estaba a unos 25 o 30 kilómetros de Jerusalén. Jesús había muerto en la cruz el viernes. Fue un día muy difícil. Y como el sábado era día de descanso, no se podían hacer grandes caminatas. Así que al día siguiente, el primero de la semana, es decir, nuestro domingo, el día en que Cristo resucitó, pues a primera hora de la mañana inician el regreso a Emaús, de donde quizá pensaban nunca tenían que haber salido. Ellos todavía no saben nada, que Cristo ha resucitado. El campo está precioso, sembrado de florecillas. Es primavera, hace un día espléndido. La brisa y el cantar de los pájaros hacen agradable el camino. Y eso contrasta, este día lleno de luz, contrasta con el corazón de estos dos discípulos, que está lleno de oscuridad, lleno de tristeza. Ellos van, todo esto, toda esa luz de la primavera les importa bien poco, porque ellos van derrumbados. Van comentando, a veces acaloradamente, todo lo que ha ocurrido en los últimos días, y quizá también hubo largos silencios. Cuando de repente sale Jesús, que ha resucitado, a su encuentro en el camino. Ellos, en un principio, no se dan cuenta, no le reconocen. Y Jesús les pregunta: ¿qué conversación lleváis entre vosotros mientras camináis? Estos dos discípulos, uno de ellos se llamaba Cleofás, se detienen. Se detienen como diciendo, pero ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Y Jesús, haciéndose el loco, les pregunta, ¿qué sucedió? Y entonces ellos le empiezan a contar. Le hablan de Jesús Nazareno, de lo que ha ocurrido los últimos días, de cómo ellos estaban ilusionados, esperanzados en la salvación que les iba a traer, y cómo había muerto en la cruz, y todas esas ilusiones y esperanzas se habían ido a pique. Y cómo estaban tristes. Es cierto, dicen, que algunas mujeres de las nuestras esta mañana han ido al sepulcro y han dicho que estaba vacío. Y han ido, fue Pedro y Juan al sepulcro y efectivamente encontraron el sepulcro como dijeron las mujeres, pero a Jesús no le vieron. Y Jesús les reprocha su falta de fe y les empieza a explicar todo lo que las Escrituras hablan de él, en las profecías, en el Antiguo Testamento, y cómo ya estaba anunciado el sufrimiento del Mesías. El camino es largo y les va contando estas cosas. Y su corazón, el corazón de estos dos, va pasando de esa tristeza, de esa oscuridad, se va llenando de luz. Se va llenando de luz. Al llegar a Emaús, al pueblo, Jesús hace como si siguiera de largo. Pero Cleofás y su amigo le dicen, quédate con nosotros, porque es tarde, está anocheciendo. Y en la cena Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo entrega. Y en ese momento se les abren los ojos y reconocen a Jesús. Y dicen, pero si es el Maestro. Y Jesús desaparece. Y entre ellos comentan, efectivamente, pues
cómo su corazón se iba calentando durante el camino. Y tienen tanta alegría, una alegría que es de reventar, una alegría de reventón, que inmediatamente deciden volver a Jerusalén para contárselo a los demás, porque la alegría necesita ser compartida. Ya es de noche, están cansados después de casi 30 kilómetros, pero no hay manera de pararles, no hay manera de convencerles para que repongan fuerzas, descansen y mañana temprano salgan hacia Jerusalén. No, ahora, de noche. Y además vuelven corriendo. Porque en estos días, al descubrir la resurrección de Cristo, todos corren, con una alegría ruidosa, con una alegría que no es posible silenciar. ¿Y por qué pasan de la tristeza a la alegría? Pues porque si Cristo ha resucitado, todo cambia. En los 10 minutos de ayer nos decían, ¿no?, cómo junto a las palabras más repetidas de alegría, paz, gozo, pues una de las palabras también o frases más repetidas es verdad. Es verdad que Cristo ha resucitado. Pues si es verdad que Cristo ha resucitado, entonces hay muchas más verdades. Es verdad todo lo que hizo y todo lo que dijo. Si es verdad que tú, Jesús, has resucitado, entonces es verdad que tú eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios. Entonces es verdad que solamente tú puedes dar la vida después de la muerte. Si tú, Jesús, has resucitado, entonces es verdad que puedes perdonar los pecados y que me perdonas los pecados siempre, siempre, siempre. Si es verdad que tú, Jesús, has resucitado, entonces es verdad que estás presente en la Eucaristía, en el sagrario, en el pan de vida, que es alimento de vida eterna. Si es verdad que tú, Jesús, has resucitado, entonces es verdad que la cruz es símbolo de esperanza y del amor infinito que nos tienes, y que si yo recorro el camino de la cruz, como tú, Jesús, aprenderé a amar, que si muero contigo, resucitaré contigo, y que aunque a veces no vea los frutos de mis batallas, de mis luchas, de mis derrotas, de mis volver a comenzar, es verdad que tú siempre estás triunfando. Si es verdad que tú has resucitado, Jesús, entonces es verdad que hay vida eterna, que hay cielo, que nos has abierto las puertas del paraíso y que has ido por delante para prepararnos un lugar. Si es verdad que tú, Jesús, has resucitado, entonces es verdad la promesa que hiciste a los apóstoles: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, es verdad que tú, Jesús, estás conmigo en los sacramentos, en la oración, que me acompañas en las luchas, que me acompañas en el dolor, que estás conmigo también en los demás. Si es verdad que tú, Jesús, has resucitado, entonces es verdad que haces nuevas todas las cosas. Y si todo esto es verdad, entonces, efectivamente, cambia todo, absolutamente todo. Y entonces es verdad que tú, Señor, puedes sacar, como lo estás haciendo, cosas muy buenas hasta de esta pandemia. Así que vamos entendiendo un poco más por qué aquellos primeros cristianos, aquellos primeros discípulos, están llenos de alegría ante la resurrección de Cristo. Y vamos entendiendo también por qué tú y yo nos llenamos o nos podemos llenar de alegría ante esta gran verdad, que Cristo ha resucitado. Alégrate porque Cristo ha resucitado. Y entonces estoy lleno de esperanza, estoy lleno de alegría. Y una alegría que es enorme, una alegría de reventón, una alegría que tenemos que compartir. Cristo ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte y nos espera en el cielo. Y nos acompaña en este caminar, nos acompaña siempre. Y además, en la cruz nos dejó a María, nos dejó a su madre. ¡Qué regalazo! Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.